Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Continuamos con nuestro estudio para el examen de admisión, promoción vertical, horizontal u horas adicionales. El día de hoy abrimos una nueva serie titulada Normas Generales para la Evaluación, una serie que constará de 11 videos donde aprenderemos cuáles han sido las normas que se han elaborado por parte de la SEP para la evaluación educativa en México. Iniciamos el día de hoy con un video introductorio y veremos el acuerdo 3810 del 30 de marzo de 1976. Estas normas que el gobierno federal ha elaborado han sido para la evaluación del aprendizaje, la acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos en la educación básica. Han sido ya varios los acuerdos que se han elaborado. En total han sido 11. Sin embargo, en lo que concierne el examen 2020-2021, es el acuerdo número 696 el que nos van a preguntar. Vamos a verlos todos para tener una mejor comprensión, tanto histórica como actual. Veamos un poquito de historia. En 1939, allá en el régimen de Lázaro Cárdenas, estaba la Ley Orgánica de Educación, en la cual se especificaba que para la educación primaria se elaboraban pruebas pedagógicas objetivas. No era cualquier cosa elaborar exámenes, sino que debía de seguir un cierto método para poder hacerse de manera objetiva y que realmente pudiera evaluar a los estudiantes. También se aplicaban estas pruebas para lo que vienen siendo las escuelas de experimentación, las escuelas de niños especiales, las regionales campesinas, para trabajadores, etcétera. Y también para la cuestión de los talleres. En fin, la cuestión de las pruebas pedagógicas objetivas era una costumbre en aquel entonces. Sin embargo, no se menciona cómo se mediría el aprovechamiento para la secundaria, bachillerato, educación normal, educación técnica y profesional y la extraescolar. Es decir, la ley todavía no estaba profundizando en ese aspecto. En la Ley Orgánica de Educación Pública de 1942 ya no se habla acerca de las pruebas pedagógicas objetivas, solamente se dice que cuando sea imposible establecer una igualdad o similitud de estudios, una validación de estudios, se pudieran elaborar exámenes. ¿Ok? Entonces, a pesar de que no estaba las pruebas pedagógicas objetivas en ley, sin embargo, ha sido una práctica muy cotidiana que ya tiene bastante tiempo. Bien, hay un acuerdo que es el acuerdo 5466, pero si buscamos en internet, en el diario oficial de la Federación, no lo vamos a encontrar. Ese acuerdo estaba dirigido exclusivamente para secundaria. Pudiéramos decir que es el pionero de los acuerdos de normas de evaluación. Pudiéramos llamarle el acuerdo cero, sin embargo, ya no está disponible para consultarlo y para poder comentarlo y analizarlo. Pero curioso es el caso que inició en el nivel que yo imparto, que es en educación secundaria, allá por el 57. Allá por el 1965, la SEP decide cancelar los exámenes impresos. Ya desde entonces se empieza a atribuir al docente frente al grupo la responsabilidad de que él mismo evalúe el aprendizaje de sus estudiantes. Ahí pasa la responsabilidad del gobierno al aula. Y pudiéramos decir que ahí son los pininos cuando el maestro debe aprender a elaborar sus propios exámenes de acuerdo a las características, al contexto, necesidades e intereses de sus estudiantes. Pero de esto hablaremos en otra serie más profunda que se llamará la evaluación en el aula. Ahorita seguimos hablando de normas de evaluación en México. La Ley Federal de Educación de 1973 dice que en los planes y programas de estudio se deben establecer los procedimientos para evaluar si los educandos han logrado dichos objetivos y que la evaluación educativa será periódica, comprenderá la medición de los conocimientos de los educandos en lo individual. Entonces todavía en aquel entonces las pruebas era lo que más se usaba y se hablaba más que nada de medir la cantidad de información pues que un estudiante había retenido. Estas cuestiones nos llevan hasta el siglo XIX, donde era la mecánica, la memorización y la mayor cantidad de contenidos posible por asimilar. En aquel entonces no había el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, tampoco estaba la Comisión de Mejora Continua de la Educación, el Mejoredu, o sea, no estaba ni el INEE ni el Mejoredu. En aquel entonces estaba lo que se llamaba el CONALTE.
el cual era un comité consultivo que, a petición de la Secretaría de Educación Pública, haciendo consultas ciudadanas, consultas con los maestros, le daba consejos a la SEP en cuanto a los contenidos de los planes de estudio y ciertos criterios, por ejemplo, la evaluación del aprendizaje. Entonces podemos ver cómo en los 70s, allá cuando se hizo, por cierto, en el 74-75, una reforma de la educación secundaria, allá el CONALTE dio algunas sugerencias para la evaluación. Entonces, esto nos lleva pues al acuerdo número 3810, por el que se autorizan para su aplicación en toda la República Mexicana los procedimientos de evaluación del aprendizaje formulados por el CONALTE. Les aviso con anticipación que lo que hacía era recabar ideas, sugerencias, recomendaciones. Entonces sí, de repente los textos que autorizaba el CONALTE eran algo extensos. Sin embargo, veamos algunos de ellos. Cabe señalar que este acuerdo 3810 salió casi 20 años después del acuerdo que les comentaba, que fue primeramente para educación secundaria. Bien, veamos algunos puntos generales. Nos hablan que estos acuerdos se iban a aplicar para toda la República, para primaria, secundaria y normal. En aquel entonces la educación básica era primaria y secundaria, pero la educación obligatoria era la primaria. También estaba el preescolar, ¿verdad? Pero le estaban echando ganas a lo que viene siendo la primaria. Todavía la estaban consolidando y queriendo unir lo que viene siendo la secundaria. En esa parte estaba todavía primaria y secundaria. Solamente se exigía la primaria. Bien, había una distinción entre los diferentes tipos de espacios curriculares. Uno de ellos se llamaban los programas curriculares, que en sí son las asignaturas o las materias tradicionales: español, matemáticas, geografía, historia, inglés, etc. Estos son de aplicación obligatoria por parte de todas las escuelas a nivel nacional. Y aquí, a ese tipo de asignaturas tradicionales o académicas es a las que aplicaba este acuerdo 3810. También había otros que se llamaban los programas no curriculares. Recién entré a la pública, un directivo me decía acerca de horas co-curriculares y la verdad no entendía. Y yo pensaba que eran horas para concurso y eso, pero no. En los 70 se entendían los programas co-curriculares como el trío importante de educación física, educación artística y educación tecnológica, así como también otro tipo de actividades como agricultura, ganadería, pesca, laboratorios, talleres, etc. Esos eran los programas co-curriculares. Ahora se les conoce como áreas de desarrollo, ¿verdad? También había lo que son los programas extracurriculares, que ahí sí pueden ser los concursos, desfiles, tablas gimnásticas, competencias deportivas, eventos sociales, ajedrez, poesía, en fin, cualquier actividad que ya sea la escuela pública o privada pudiera ofrecer de acuerdo al interés de los educandos, ya sea ajedrez, ya sea algún deporte, ya sea básquetbol, en fin, esos son los programas extracurriculares. Y pues ya dependía de la escuela dar o no diploma al respecto. En pocas palabras, educación física, educación artística y educación tecnológica no se evaluaban, no se les ponía ninguna letra ni ningún número. En aquel entonces estamos hablando de los 70s. Nos dan algunas definiciones de lo que es la evaluación educativa. Dice: la evaluación parte íntegramente del proceso educativo, es una actividad sistemática y permanente que permite comprobar el nivel en que se logran los objetivos propuestos. En aquel entonces no había aprendizajes esperados, sino que había objetivos de aprendizaje. Por ello es necesario revisar constantemente los objetivos, los recursos y los materiales didácticos, entre otras cosas. Entonces, aunque no lo decía, en aquel entonces la evaluación se pretendía para mejorar tanto el proceso educativo como el sistema educativo nacional. Claro que apenas iba empezando a poder comprenderse este tipo de cuestiones. Algunos principios generales de la evaluación: la evaluación es parte integral del proceso educativo. La evaluación debe ser integral, permanente, sistemática y flexible, pudiéramos decir ahora inclusiva o diversificada. Todos los elementos que intervienen en el proceso educativo deberán ser objeto de la evaluación, no solamente el estudiante, sino también el docente y también el directivo y también la infraestructura, los métodos, los materiales, etc. Entonces, en aquel entonces estaban estos principios, todavía no estaban desarrollados, pero ya estaban esas semillitas que poco a poco darían
fruto. También algo muy importante, fíjense, deberán participar en la evaluación todas las personas que toman parte en su proceso educativo, incluyendo al propio alumno. Interesante que hace unos 45 años ya se pensaba en la cuestión de la autoevaluación. Yo lo que he hecho es muchas veces permitir al estudiante que el 10% de la calificación se le asigne a él. Claro que pues hay ciertos criterios y sobre todo pues la honestidad. Pero sí, ¿qué me cuesta a mí el 10% que él se califique enfrente de todos los compañeros diciendo la calificación que él considera y los demás escuchándola y respetándola? En fin. Bien, entonces aquí podemos ver algunos principios muy importantes, ¿sí? Para la evaluación que ya estaban sembrándose en aquel entonces. También dice que la evaluación del aprendizaje es el proceso que permite al maestro determinar el nivel en que cada alumno logra los objetivos. Ahí pues sí iban a tener unos niveles de desempeño. No se hablaba de competencia ni nada de ese tipo de cosas, pero ya se iban a establecer unos niveles. Ahorita vemos si van a ser con números o con letras. Aspectos de evaluación, dice, son la medición, la interpretación y juicio de valor. O sea, es una medición que expresa en qué medida se ha logrado el rasgo o comportamiento deseado de acuerdo a un objetivo. El docente hace una interpretación, analiza la situación y la comprende para finalmente emitir un juicio de valor a través de si lo ha logrado o no el objetivo de aprendizaje, que en aquel entonces se daba mucho la cuestión de conductista de los comportamientos, que fue lo que comprendió cognitivismo, no, sino más bien es cuestiones evidentes. Sería más bien algo así como evidencia de aprendizaje o productos o cuestiones tangibles que demuestran que realmente aprendió. Muy bien. Bueno, también se hablaba en aquel entonces de lo que es la evaluación inicial. Fíjense, esos tipos de cuestiones que todavía estaban vigentes en los 90, por ejemplo, se escuchaba mucho, ¿verdad?, de la evaluación inicial, la continua y la final. Pues ya desde entonces, desde mediados de los 70, ya se estaba hablando. Ahora, en lugar de decir evaluación inicial, le llamamos evaluación diagnóstica. También tenemos la formación continua. Como podemos ver en la imagen, pues no se trata solamente de un examen, sino que el alumno participe, realice trabajos, haga exposiciones, investigaciones, prácticas de laboratorio, proyectos, videos, dramatizaciones y cuanta cosa sea necesaria para poder demostrar el aprendizaje. Y bueno, tenemos la evaluación final, la cual pudiera ser un proyecto, pudiera ser una exposición y pues también, ¿por qué no, verdad? Pudiera ser también el tradicional examen final. Estas se llevan al final de un ciclo de formación. Y bueno, también están los pininos para las técnicas de evaluación. En términos generales diremos que la principal técnica de evaluación es la observación, que solamente el docente que está frente al grupo y observando a sus alumnos, sus comportamientos, sus reacciones, sus participaciones, es el que tiene la información a primera mano, pero para ello debe pues de basarse en ciertos métodos. Por ejemplo, la entrevista, registros anecdóticos en su libreta, observaciones pues que hagan su libreta, llevar unas listas de control o guías, también guías de observación y escalas estimativas. Es decir, sí va a observar, pero debe tener un registro de qué es lo que está observando. Esto se va a ver después en una futura serie llamada la evaluación en el aula. No se le pierda. Continuamos con la serie de normas de evaluación. Ahorita también tenemos técnicas experimentales, que sería más bien cuestiones como casos, laboratorios, talleres, aprendizaje situado, cosas que ellos deben de elaborar o resolver en el sitio. Y también, pues, como hemos comentado, las pruebas pedagógicas, que pues hasta salieron libros para saber elaborarlas. También hay otras técnicas como son los sociogramas, muy importante saber cómo se están desenvolviendo las relaciones interpersonales para poder nosotros sacar ventaja en el buen sentido para el aprovechamiento de nuestros estudiantes. Si la evaluación debe ser continua, el avance del alumno debe registrarse con la misma continuidad y para ello pues se requiere una escala interpretativa, una simbología, una periodicidad de la información, registro de la evaluación final y criterio de promoción. En aquel entonces no se especificaba muy bien si era mensual, bimestral, trimestral, semestral. No había esa especificación en el acuerdo. Estamos checando la información que viene en el acuerdo y no se especifica ahí
muy bien. De lo que sí habla es de que hay actividades de recuperación, y es que conforme se va subiendo en la educación básica, se va avanzando, más niveles de deserción hay. Si en la educación primaria hay cierta deserción, en la educación secundaria hay más deserción, más trabas, tienen que trabajar, a veces a las niñas no les dejaban ir a la escuela, en fin. Y en la educación media superior, más todavía, más deserción, más necesidad de trabajar y más trabas. Entonces, la recuperación ha estado presente por lo menos hace unos 50 años, y bueno, pues podemos ver aquí que se aplicaba típicamente en agosto y enero y hasta la fecha, de verdad, se sigue aplicando, pero eso son una manera como de exámenes extraordinarios, ¿sí? Exámenes extraordinarios, no la recuperación que conocemos actualmente, sino que son exámenes extraordinarios. Bueno, aquí tenemos que antes se usaban notaciones, por ejemplo, la A, B, C, D, E, bien al estilo de Estados Unidos. También se usaban otras simbologías, la S de suficiente, por ejemplo, pero con este acuerdo se estableció que se iban a usar estas letras: la E de excelente, la M de muy bien, la B de bien, la R de regular y la NA de no acreditado. Y aquí había una equivalencia entre cada letra o interpretación y una equivalencia numérica o cuantitativa. Lo que a mí me llama la atención es que no está el 10. Hay un chiste que dice que el 10 es para el maestro y pues de ahí para abajo para los demás, pero no. Entonces ya en serio aquí esta cuestión sería un problema y pues luego sería modificado por el siguiente acuerdo. Pero fíjense cómo desde entonces ya están las palabras: excelente, muy bien, bien, regular. Aquí nada más le faltaría el suficiente, ¿verdad? Y ahí se pasa a no acreditar. Entonces desde entonces me llamó la atención que se usan esas interpretaciones para señalar el desempeño o el aprovechamiento de los estudiantes. Tienes un muy buen aprovechamiento, tienes un aprovechamiento regular, etcétera. Aquí están algunas fuentes de información. Pueden ir a la página de la SEP, donde están publicados los acuerdos en el diario oficial de la Federación. Y también está la página acuerdos.net, donde hay acuerdos importantes del 200 en adelante. Solamente les digo que este acuerdo, como ya es de más tiempo, se debe de encontrar directamente en el diario oficial de la Federación. Muchísimas gracias por ver este video de manera completa. Es un video introductorio. Los siguientes videos serán más cortitos. Les invito a que sigamos adelante aprendiendo y preparándonos, ya sea que quiera ingresar al servicio público educativo, quiera tener una promoción horizontal para ganar más, promoción vertical, o, como es mi caso, si desea usted incrementar más horas en secundaria. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias por ver este video. Espero haya servido para tu formación profesional. Si te gustó, regálame un like y compártelo con tus colegas en las diferentes redes sociales. No olvides suscribirte al canal presionando el botón rojo y activando la campanita para avisarte cada vez que haga un video nuevo. Siga adelante en esta bella profesión. Saludos y hasta la próxima.